Comentaba que cuando uno está empapado del tema y ves que te sale un resultado y que, por ejemplo, que te dice un ejemplo, no, pues es que se comprueba que no hay un impacto de esta variable en otra, pero tú ves que sí, efectivamente sí lo hay, como que algo no te cuadra, ¿no? Pero cuando tú estás haciendo estos ejercicios con, digamos, con una prueba ficticia o con datos ficticios, pues obviamente no te percatas de esta realidad. Entonces eso también es algo que puede influir. Pero bueno, les comparto. Ana, adelante. Lo único, doctor, que la próxima semana tendría que ser a lo mejor el jueves o el viernes, porque el miércoles ya tenemos programada una sesión con la doctora Claudia, nada más para que no se vayan a como al palo. A qué hora la tiene con ella el miércoles? No estoy segura, déjame ver si en el teléfono me mandé la información, pero creo que ella casi siempre las pone como a las 8 de la noche, más o menos. Si no, la podemos hacer el lunes. Podría ser el lunes, o sea, por mí no hay Mm. ningún problema. Es más, creo que nos daría más días para hacer las actividades, pero no sé qué opinan los demás. Y, Sí, estoy de acuerdo yo. ok. Y otra de las cosas, Ujú, tiene mucha razón en lo que comentaba, porque por ejemplo, yo sí usé mis datos y a mí al momento de que empecé a notar ciertas cosas o que al momento de sacar algo decía, oye, o sea, esto no me va a servir para checarlo porque en las variables a lo mejor no las puse de la manera en la que podría sacar la información. Lo que he estado haciendo es que estoy modificando mi cuestionario. Estoy viendo, a lo mejor, bueno, este factor a lo mejor no, o lo abordo de otra manera, o este ya lo hago más cualitativo y lo enfoco nada más a los que tienen ese problema, como lo de los papás, o sea, que sí tienen mucho apoyo, pero pues los muchachos pueden sentir que tienen apoyo, pero lo que estoy pensando es poner otro tipo de preguntas para medir realmente en qué tienen apoyo y en qué no. Entonces ya estoy tratando de cambiar esa parte. Entonces yo sí entiendo que muchos de los compañeros puedan estar perdidos porque como no es su información, pues ujú. efectivamente, o sea, como que queda como al aire, ¿no? O sea, como que ¿para qué me va a servir? Entonces yo sí le he sacado bastante provecho a esto, he aprendido mucho de estadística, cosas que en la vida yo creo que si las vi ni les puse atención. Y Ujú. ahorita la verdad es que por fin estoy como que retomando muchas cosas y a mí se me ha hecho así como que complicado por el diseño instruccional, pero Ujú. la verdad muy enriquecedor todos los ejercicios, o sea, son como un reto y creo que le he medio logrado entender algunas cosas y me siento contenta. Ya hasta pedí un libro en la biblioteca de ahí de la escuela, he bajado varios documentos, entonces yo siento que sí me ha servido a mí mucho. Yo no me puedo quejar por el lado del aprendizaje, pero sí por el lado del diseño instruccional, nada más. Sí, 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 esa parte de coincido, pero bueno, yo como les mencionaba, voy a tratar también de no ser más bien de ser flexible y también de darles como, así como hasta ahorita, ¿no? Decirles, bueno, saben que lo que tienen que entregar es esto y con eso basta, ¿no? Y también, aunque la rúbrica diga una cosa, pero si es incongruente, pues la hago a un lado, ¿no? Que bueno, en un principio también yo me estaba basando en el tema más de la rúbrica porque era lo que nos pedían últimamente, nos han pedido en Unives, que, que bueno, que tomemos en cuenta lo que nos marca el diseño instruccional, pero bueno, le comentaba yo a la coordinadora que precisamente en esta materia yo ya había hecho algunas sugerencias al inicio cuando la revisé, de que la primera, que había un enfoque muy significativo hacia la parte positivista y muy poco a lo cualitativo, y que bueno, la mayoría de ustedes está con una investigación cualitativa y en algunos casos mixta, ¿no? Entonces, que bueno, es cuestión de revisarse. Pero bueno, ya pasando a esto, les comparto, yo por ejemplo ahorita para hacerlo rápido, porque ya ven que siempre o la vez pasada había tomado, bueno, lo voy a hacer, había tomado dejen guardo yo creo también. Les comentaba que había yo considerado o tomado los datos de su compañera Ana. Lo pongo aquí, prueba dos. Y, y bueno, también, como lo mencionaba hace un momento, parte de la falta a lo mejor de contexto de esto está en que
en los datos que yo tomé de Ana, pues a lo mejor ni siquiera tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, yo tomé, creo que lo de trabaja, ¿no? Con si ha reprobado. Entonces, bueno, nada más voy a repasar esto porque efectivamente hay algo que hay que corregir con la interpretación y sirve que también se graba, ¿no? Aquí en lo de Zoom y en la sesión y ustedes lo pueden ahí checar y ahorita pasamos a la otra basecita que ahí improvisé. Entonces, bueno, recordando con lo de las actividades, en un video anterior le compartíamos que cuando comparábamos medias, sobre todo para prueba T para muestras independientes, yo creo que esta parte ustedes ya la revisaron, ¿no? ¿De a qué se refiere o no? Más o menos. O sea, ¿sí entienden qué se está haciendo? Pregunto. Sí, Ana, sí. Pero bueno, para el resto lo que comento es lo siguiente, ¿no? O sea, en el caso de Ana, en el ejemplo que yo subí en el video, tenemos, bueno, han reprobado, pero estos que reprobaron, aunque estén en un listado así, digamos, parejo, al final los terminamos agrupando de manera no natural, pero sí categórica, a partir de decir, bueno, es en este caso, porque trabaja o no trabaja, ¿no? Como tal. Entonces, tienen, digamos, estos rubros. También podría ser, por ejemplo, que uno pudiera considerar, no sé, mm, la calidad del agua, ¿no? Que midiéramos con un indicador la calidad del agua y hicieras esta prueba y en diferentes puntos, que a lo mejor son tres ciudades o dos ciudades. Bueno, en este caso estaremos hablando de una prueba dicotómica. Dicotómica me refiero a dos. Entonces diría en dos ciudades, ¿no? Entonces, digamos, se consideran muestras independientes porque estoy tomando información, por ejemplo, en este caso del indicador de agua en una ciudad que no tiene nada que ver con el indicador de agua de una ciudad B. Por eso es independiente. Em, Cuando son dependientes, a lo que se refiere es que si fuera, por ejemplo, la misma ciudad y se toma la medida, no sé, en la mañana y luego se toma la medida en la tarde, pero en la misma ciudad. Entonces ahí estaremos hablando como de pruebas dependientes porque lo que está cambiando en este caso es un factor tiempo, pero es el mismo lugar. O bueno, por ejemplo, en varios libros o muchos autores lo explican más como con el tema sobre todo con el tema médico, ¿no? Con el tema químico, de decir, bueno, vamos a ver un paciente o un grupo de pacientes y cómo se comportan en la mañana y después cuando les ponemos la inyección, por así decirlo. Pero al final de cuentas, estarán de acuerdo que el segundo momento de la muestra es dependiente del primer momento de la muestra. Por eso es dependiente. Y si habláramos de este ejemplo, pero de manera independiente, lo que haríamos es, a ver, ¿cuál es el comportamiento? Vamos a tomarle la temperatura a estos pacientes sin medicamento y vamos a tomar la muestra a estos pacientes con medicamento. Entonces, si se fijan, con medicamento y sin medicamento es una variable dicotómica, pero yo tengo una variable, en este caso cuantitativa, que es la temperatura. O otro indicador, o sea, aquí estamos, bueno, de alguna forma viendo ejemplos burdos, pero pudiera ser así. Yo se me ocurría que desde el punto de vista académico, por ejemplo, podrían ser las calificaciones, em, pero en una materia y en otra. Entonces ahí, si se fijan, estaría hablando de pruebas em, independientes. ¿Cómo podría ser una prueba dependiente? Por ejemplo, si yo pensara en materias, los mismos alumnos, pero en materias que son así subsecuentes, ¿no? Como por ejemplo, no sé, Mate uno y Mate 2. Bueno, que ahora les han cambiado los nombres, pero por ejemplo, no sé, la que se les ocurra, Metodología uno y Metodología 2. Pero estarán de acuerdo que estas son dependientes porque eh, ustedes, por ejemplo, pensando que ustedes fueran los alumnos y metiéndonos en esta idea de que estamos in situ, ¿no? Lo que veríamos es que un estudiante, su desempeño en metodología 2 va a depender de su desempeño en metodología uno. Entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de que es dependiente. Sin embargo, si hacemos
este ejercicio con muestras independientes, lo que estaremos diciendo es que son alumnos de metodología grupo uno con alumnos de metodología grupo 2 o otra cosa, ¿no? Unos alumnos que tomamos de metodología uno y vemos esta parte y los resultados de otros alumnos en metodología 2 pero que no son los mismos. Entonces ahí estaremos hablando de muestras independientes. Entonces, más o menos esa es la naturaleza en este caso, de este ejercicio. Y, a ver, déjenme ver si... Ah, ya, a ver. Doctor, a mí se me ocurrió un ejemplo que a lo mejor sí podría ser que, por ejemplo, si estamos evaluando a un grupo, o más bien queremos saber si una técnica de enseñanza es mejor que la otra, Ajá, podemos tener a un grupo le damos una técnica de enseñanza, a otro grupo le damos otra técnica de enseñanza. O a la mitad del grupo, se puede dividir ese grupo y a la mitad le damos una técnica de enseñanza y al otro la otra técnica de enseñanza y al final ujú. vemos quién obtuvo un mejor promedio, por ejemplo. Y sí, Entonces, exactamente. dos técnicas de enseñanza distintas y vemos los resultados al final a ver quiénes obtuvieron un mejor promedio. Que Eso. normalmente ahí se tendría que tener un grupo de control, pero bueno, o sea, ahorita hablando nada más de dos, pues a lo mejor podría ser algo así, ¿no? O sea, o a lo mejor quién sí llevó ¿Y quién no? y quién no. O O sea, el sea, grupo de control es el que no y el otro que que sí. no, Ujú. exactamente. O sea, queremos una técnica nueva y entonces tenemos al grupo de control que no lleva la técnica y otro grupo que sí lleva la técnica, entonces se comparan a ver si hay una diferencia entre las calificaciones de ambos grupos para ver si la técnica nueva realmente tuvo un mejor desempeño o no. Ajá, Entonces, y se haría dependiente y se transformaría este ejemplo que nos das, Ana, en dependiente si, por ejemplo, al mismo grupo de alumnos primero lo sometes a una metodología, a una tipo de enseñanza, una estrategia, y luego, después de que termine, los pasas al otro tipo de estrategia de enseñanza. Entonces ujú. ahí estaríamos hablando que sería prueba T para muestras dependientes. Entonces aquí lo interesante es que ustedes vayan ubicando qué de esto que estamos hablando es favorable o pueden ustedes aplicar en su propia investigación si es que en este caso tuvieran un corte cuantitativo y si no, en un futuro, ¿no? Que pudieran ver las bondades, ¿no? Que tiene esto, por así decirlo. Bueno, entonces, volviendo a este caso de lo del el ejercicio de Ana, vamos a repetir lo mismo nada más para ver la parte de lo que viene siendo la interpretación. Y aquí vemos que nos vamos a analizar, comparar medias y pruébate para muestras independientes. Sí sale, ¿verdad? Sí, ya vi que sí sale. Bueno, entonces habíamos puesto que trabaja como tal, como, como variable de contraste y habíamos utilizado la de ha reprobado antes como variable de agrupación. Entonces, en la parte de definir grupos, ¿se acuerdan? Colocamos sí y colocamos, bueno, en este caso no, o podemos poner uno y cero, dependiendo de lo que hayamos utilizado numéricamente. Entonces, bueno, aquí está de más, pero decimos que el intervalo de confianza, si estamos hablando del 5%, obviamente la contraparte es el 95% y va aquí por default. Y ya cuando le damos OK, bueno, lo que nos manda es a esto, ¿no? Sí, se alcanzan a ver los resultados, ¿verdad? ¿Sí se ve? Se ven pequeños, pero sí se ven. A lo mejor sí tratar de ponerla o acercar un poco más. A ver, déjenme ver si esto me tiene algún tipo de para ampliarlo, pero creo que no. En vista. mm, a ver, no sé. ¿Se ve un poquito más grande? ¿No? Porque lo pasé a vista según más amplia. Pero bueno, para avanzar, les voy describiendo, a ver si se alcanza, me alcanzan a comprender con lo que les voy hablando. Pero aquí lo que digamos que hay tres cosas que observar en esto que se refleja. La primera tabla.
que únicamente lo que nos pide como que es que revisemos la media, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, existe una, o detectamos nosotros una variación muy significativa o está muy cercana. Esto lo vemos en la parte de media, en el primer cuadro que dice estadísticas de grupo. Y por ejemplo, si podemos ver aquí, nos habla de esto, ¿no? Precisamente si ha reprobado, si trabaja y este promedio, si no trabaja y el promedio 1,39. Hasta ahí de alguna otra manera nada más es algo así muy superficial, pero no nos dice mucho. Lo segundo que tenemos que analizar es la prueba del Leven, que bueno, en el caso de de esta prueba, lo que, lo que nosotros tenemos que revisar es esta parte, ¿no? Principalmente. Entonces, en esa parte, algo que yo, por ejemplo, les compartía era que el SIGN lo íbamos a considerar como ese indicador de P. Y que, bueno, aquí lo que hay que aclarar, y me gustaría que como que esta parte sí la tuvieran muy presente, es que vamos a partir de una hipótesis nula, que la hipótesis nula que nos habla de una igualdad de varianzas. La hipótesis alternativa, que le llamamos muchas veces la hipótesis del investigador, la alternativa, en el entendido de que la hipótesis nula siempre va a buscar la igualdad, o sea, siempre nos va a decir que algo no cambia. Y la hipótesis del investigador siempre va a ser la alternativa que precisamente pretende o confía en que algo es diferente. Uno cuando investiga, por así decirlo, se le conoce a la alternativa como un investigador porque obviamente uno lo que está buscando es lo que es diferente, ¿no? Tú estás buscando las causas o las raíces de un problema o de un elemento o de algo. Entonces aquí lo que en la prueba de Leven es para ver si existe igualdad de varianzas. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que nos pide, por ejemplo, que vamos a ver más adelante con el ANOVA, es que, y por ahí también lo platicamos con Ana, es que te pide homodestasicidad, ¿no? Se llama, ¿sí? ¿Y qué es esto? Pues que las varianzas sean iguales entre las muestras, ¿no? Homosedasticidad. 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 Y esta homosedasticidad es eso, ¿no? Que las varianzas no sean cambiantes. Otro elemento que te pide la ANOVA es que el elemento de la variable, en este caso dependiente, sea o tenga una distribución normal. Esto se puede corroborar con pruebas como la de Kolmogorov, ¿no? Smirnov, por ejemplo. Y otra de las cosas, bueno, es que exista estos elementos, por ejemplo, de dependencia e independencia. ¿Esto para qué? Para que efectivamente se pueda llevar a cabo este tipo de pruebas. Entonces, en una primera instancia, lo que yo les había comentado es que si revisamos este valor, ¿no? El de 0,28, lo vamos a comparar o contrastar con el alfa, en este caso, que se seleccionó, no, de significancia, que es el 5% o 0,05. Entonces, si este fuera mayor, o sea, si esto fuera mayor a 0,05, entonces ahí de alguna otra manera nosotros lo que estaríamos haciendo es, diríamos que esto es igual, ¿no? Que no podemos rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, aquí, por ejemplo, es menor que 0,05, ¿no? Como tal. Entonces, lo que nos dice es que en realidad no existe homosedasticidad. No, no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Ah, bueno, porque se acepta la hipótesis alternativa de que es diferente. Y, y entonces al hacer esto, cuando esto sucede, aquí si se fijan, nos está dando dos opciones esta tablita. Una parte que dice se asume igualdad de varianzas. Estamos platicando que no tiene esa igualdad, entonces no nos vamos a basar en la primer fila, sino en la segunda, que dice igualdad de varianzas no asumida. Eh, y como, por ejemplo, una manera así a lo mejor de verlo más sencillo es, si este elemento es mayor a 0,05, entonces utilizo la primer fila.
Si este elemento es menor a 0.05, utilizo la segunda fila. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con utilizar la segunda y la primera fila? En realidad, bueno, vemos muchos datos, em, pero nos vamos a centrar en este, ¿no? En la prueba P de dos colas. Les recordaba en el video pasado, que no me acuerdo si se los mencioné, la verdad es que también como se los hacía muy rápido, pero lo que hay que considerar, por ejemplo, con este tipo de prueba, cuando nos habla de dos colas, porque digamos que nos estamos revisando si existe variación hacia arriba o variación hacia abajo. O sea, simplemente decimos hipótesis nula, que las medias son iguales. Hipótesis alternativa, que son diferentes o que no son iguales, como lo quieran ver así. Pero no estamos hablando que, es que la hipótesis alternativa es que es mayor que o menor que. Si fuera así, entonces estaríamos hablando de esas pruebas de una cola. Pero como es de dos colas, ¿no? Estamos viendo que simplemente exista variación, que sean diferentes. Adelante, Ana, ¿quieres aportar algo? Y yo vi un video en el que decía que eso de las colas es justamente eso, que ahorita lo único que se intenta probar es nada más que hay diferencia, pero Mm, cuando se maneja de una cola es una hipótesis dirigida en la que te enfocas en probar, por ejemplo, si hablando del sueldo de las mujeres y de los hombres, si es igual lo que gana una mujer o un hombre en el trabajo, tú puedes tratar de probar que hay diferencia, sin importar si es el hombre o la mujer el que gana más o menos. Pero cuando ya es dirigida, ya te enfocas a las mujeres ganan menos que los hombres o las mujeres ujú. ganan más que los hombres. A eso ya se le llama dirigida y es cuando se utiliza la de una cola, precisamente. Ajá, exactamente, porque ya lo que quieres comparar es si esa diferencia es hacia un lado o hacia el otro. Pero aquí Así es. simplemente quieres saber si esto es diferente. Entonces, como ya vimos que nos estamos refiriendo a esta cajita donde está P y estamos viendo que no hay igualdad de varianzas, al menos para este ejemplo, entonces decimos igualdad de varianzas no asumida, entonces el valor que vamos a considerar nosotros es este, 0.298. ¿Ok? Y 0.298 es mayor o menor que 0.05. Para los demás, ¿sí nos escuchan los demás? Es menor. ¿Ok? Ah, no, 0.05. Exactamente, Es mayor. es mayor. Entonces, si es mayor, entonces no rechazamos, ¿no? No rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿Alguien, no? La hipótesis nula es que las medias son iguales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se les ocurre qué conclusión podemos sacar de esto? No, nadie quiere participar. Aparte de Ana. Bueno, a ver, Ana, Ok, bueno, lo más chistoso, por eso es que yo al principio me hice muchas bolas, es porque en el del Leven se acepta la hipótesis nula si es mayor, pero ya en la parte o sea, lo que es la prueba T, si el sign es mayor a 0.05, ahí sí se acepta la hipótesis nula, que en este caso es que no hay diferencia entre los que trabajan y los que no trabajan, porque no es significativa la diferencia. sí, o En, sea, no en la este, rechazamos. o Ajá, o sea, sea, no es que la aceptemos. La hipótesis nula es que no la rechazamos. mm, más bien no la rechazamos, Ajá. exactamente. Y que bueno, yo entiendo que eso puede ser complejo. Pero, por Sí, es que ejemplo, esa es la parte en la que ya no, a uno se hace así como que bolas, pues, porque cuando sí o cuando no. Hasta donde yo sé, ahí, o sea, al momento de que no sale significativa, significa que el margen de error, por ejemplo, ahí sería, es que hay un margen de error de, creo que sí lo alcanzo a ver un poquito, creo que es 29.8. 29.8. Ajá, entonces si es 298 quedaría, si es ya un porcentaje, o sea, hay un margen de error de 29.8% y por lo tanto al ser mayor del 5% que Exactamente. corresponde al alfa,
En este caso, hasta donde yo tengo entendido, no sé si lo estoy diciendo mal, es no se puede considerar que sea significativa la diferencia entre los que trabajan y los que no trabajan, porque el margen de error es mucho más del 5% que se pide para poder corroborar. Ujú. Entonces, por eso no se puede aceptar la hipótesis Del del investigador. investigador, sino se acepta la hipótesis nula y se No, rechaza la del investigador y por lo tanto la diferencia entre quienes trabajan y quienes no trabajan no es realmente significativa. Sí o hay una sea, diferencia, pero no es relevante. Es ok, lo que yo entendí. No sé si lo entendí bien o mal, por eso es que lo no, quiero decir, no, porque a lo mejor sí, estoy sí, o sea, equivocada. sí, nada más a lo mejor el cuidado con los términos estadísticos. No es que aceptes la hipótesis nula, es que no la rechazas. Voy a poner un ejemplo así de otra cosa en estadística. Hay veces que para tú probar una cosa, quieres probar algo estadísticamente, pero no se puede. Entonces la manera de asumirlo es tratar de probar lo contrario. Entonces, como no puedes probar lo contrario, luego dices, no existen pruebas estadísticas para rechazar esto. Por eso no sé si ustedes han escuchado que es mucho más difícil negar la existencia de Dios que aceptarla. Es más difícil probar que no existe a probar que sí existe. Para la estadística es así. Em, pero bueno, a ver, Grace, adelante. Doctor, yo hice eso de las muestras independientes y en la prueba de Leven me sale NaN. ¿Qué significa? Yo estoy comparando test y post-test. Pero NaN, ¿en dónde? A mí me sale abajo de la F y abajo Abajo de del, la F, aquí. ajá, de la F y del sign, que es creo que Sign. ajá, Ah, ¿te aparece aquí NaN, acá en esta parte? en el mío. Ah, es que, bueno, a lo mejor para validarlo y no decirte algo que no, sí estaría bien a lo mejor que me compartieras por ahí en un correo así la captura de pantalla, Va, pero lo más seguro es que a lo mejor sea por el tipo de, de idioma o de software como lo estés manejando, pero prácticamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? En uno que se asuma igualdad y en otro que no se asuma igualdad, y por eso vienen dos filas, ¿no? Al final. Pero sí, o sea, mándalo para todos modos garantizar y cuidar que sí te esté dando la respuesta correcta. ¿Ok? ok, gracias. Bueno, a ver, ¿alguien ha comentado aquí en en el chat algo? Espérenme. Bueno, dejen borro Yo, esto. doctor, a mí me pasa lo mismo que a Grace. Casi en toda la tabla me sale NaN. Ah, entonces lo que hay que, por ejemplo, en este caso, aquí en este que hice como ejemplo con su compañera, realmente nos damos cuenta, ¿no? De que no, esta relación que yo estoy queriendo tener, ¿no? De si ha trabajado con si reprueba o no, no es importante, ¿ok? Desde donde me doy cuenta que no puedo aplicar este factor para un análisis más grande, desde el hecho de que yo no pueda, yo por ejemplo no tenga una garantía de igualdad de varianzas, desde aquí. Entonces, en algunos otros casos, también lo que puede suceder es que los elementos que ustedes estén midiendo tengan diferente tamaño. Eso también puede ser un factor, ¿no? Que lo que ustedes estén comparando y hay que tener cuidado, ¿no? Porque entonces ya, desde ahí vamos descartando que relaciones entre una variable y otra. Es importante ver la naturaleza de esos datos, ¿no? Como tal. Bueno, dejen a ver quién más también de acuerdo. A mí también. Ah, lo que decía Edgar, ¿verdad? Que también te pasa lo mismo. Sí, sí. Bueno, a ver, dejen borro esto. Borrar. Bueno, entonces, en base a esto que les acabo de comentar, vamos a checar otro caso, ¿no? Y déjenme ver si para Quedan compartir. 2 minutos 20, a lo mejor, y vamos a tener que iniciar una nueva sesión.
Sí, ¿les parece bien? Yo creo que de una vez, ¿no? Cerramos, entramos al mismo enlace y sirve que vemos el otro ejemplo y ya para avanzar. Ok, entonces voy a cerrar. Gracias.